Juanes, muy buenos días. En esta ocasión voy a actualizarlos un poco en cuanto al uso del FluidSync para todos aquellos que están comenzando a conocerlo. Vamos a gobernar un cilindro de doble efecto, como el que está aquí, a través de una válvula 5.2 monoestable. Digamos que es un circuito sencillo y que lo vamos a ir gobernando poco a poco. Vamos a ir conociendo las diferentes herramientas, los diferentes componentes que podemos utilizar en la elaboración de un circuito de control eléctrico. Primero vamos a hacer el circuito electroneumático, definitivamente. Entonces aquí en el FluidSync P pueden ustedes arrastrar lo que tiene que ver con un suministro de aire. Vamos a ajustarlo aquí, ajustar, para poderlo ver. Podemos arrastrar también una unidad de mantenimiento simplificada, aquí está, unidad de mantenimiento simplificada, ajustar, poco a poco, ajustar la pantalla. Aquí podemos calibrar la válvula, la presión a, digamos, 90 psi, puede ser. Podríamos decir unos 10 litros por minuto, para que no sean tanto. Podemos buscar lo que tiene que ver con la válvula 5.2. Entonces bajamos por aquí y la podemos configurar. A mí me gusta configurarla cuando es por primera vez. Ajustar. Y recuerden que toda válvula 5.2 tiene que ser alimentada en el punto 1. En el punto 5 es salida de aire. Puedes ponerle salida de aire con esta, o digamos amortiguador, silenciador. Y esto es un tapón. Si le ponen un tapón estarían cerrando la válvula, pero dejámoslo con salida de aire con silenciador para que se vea mejor. Aquí, ok. Se configura la válvula, se le da doble clic. Recuerden que la válvula es una monoestable y tiene accionamiento por resorte del otro lado. Ustedes podrán ver cuál es verdaderamente la válvula que ustedes tienen, porque aparece una visualización en la parte de abajo. Ya está. Necesariamente tengo que darle un nombre. En este caso le voy a dar el nombre de Y1. Posteriormente voy a buscar las válvulas de estrangulación antirretorno que están aquí. En inglés son One Way Flow Control Valve, válvulas de estrangulación en un solo sentido. La giro aquí, giro 90 grados. ¿Sí? La voy a configurar, le voy a dar una configuración aquí como de 30, por lo menos 30% de apertura. Le pongo aquí unos 5 litros para que no sea tanto el caudal que pasa por allí. Le puedo mostrar aquí que me muestre digamos el porcentaje, ¿sí? Y puedo hacer lo siguiente, puedo ajustar aquí la pantalla, puedo copiar, la puedo pegar, perdón, la ubico aquí. Aquí moví este elemento, bueno, pero lo vuelvo a poner acá normalmente. La ubico aquí. La conecto al punto 2 y 4. Y ya aquí arriba, o ajusto aquí arriba lo que voy a poner es el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto que debe estar por acá arriba. Aquí están los cilindros. Entonces voy a jalar este Double Acting Cylinder, cilindro de doble efecto. El software está en inglés, pero es, digamos, es fácilmente entendible. Además que nos vamos a entender es por los símbolos. Entonces ahí está el circuito. Ya lo puedo simular en este momento y le digo aquí, sale y regresa. Sale y regresa. Entonces esa es la primera parte. La otra parte, vamos a simularlo aquí, vamos a moverlo aquí, vamos a restringirlo. Vamos a organizarlo. Ponerlo aquí en este lado. Bueno, yo creo que ya en este momento ya no se necesita esta parte, entonces lo voy a ampliar. Lo voy a poner aquí. Ahora lo que voy a hacer es una pregunta. Quiero hacer el simple circuito Start-Stop. Quiero hacer el circuito Start-Stop.
Entonces, es lo siguiente. Yo para hacer eso ya tengo que hacer el circuito de control eléctrico. Para hacer ese circuito de control eléctrico yo necesito unos componentes eléctricos. En este caso necesito 24 voltios y necesito 0 voltios. Ahí estoy arrastrando una fuente de 24. Voy a moverlo para acá de tal manera que el circuito pues se vea un poco más grande y ustedes lo puedan ver mejor. Ahí. Entonces voy a comenzar por eso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un pulsador. Necesito un pulsador normalmente abierto para el start. Necesito un pulsador normalmente cerrado para el stop. Necesito un relevo. Un relé electromecánico. Y necesito unos contactos normalmente abiertos del relevo. Aparte que también necesito otro contacto que me maneje la bobina de la electroválvula. Entonces, esa bobina de la electroválvula es esta que está aquí, valve solenoid. Entonces, poco a poco lo voy a ir armando poco a poco. Lo primero en este caso es conectar los elementos. Primero armar el circuito start-stop. Le puedo ir quitando los nombres, los números a los elementos. Recuerden que 3-4 siempre es 3-4 siempre es, digamos, normalmente abierto. Aquí los puedo alinear. Aquí puedo alinear los elementos. Aquí puedo alinear los elementos verticalmente para que se vean estéticos. Y podemos pasar a comunicarlo. Entonces, como conecto el start con el stop. Obviamente es importante ponerle los nombres. Este, start. Este viene siendo el stop. Este viene siendo el relé K1. Y lo conecto aquí. Para la autorretención, bueno, en este momento yo podría hacer lo siguiente. Si yo quiero mover K1, quiero mover el cilindro activando K1, yo simplemente pongo aquí K1 y a este le pongo Y1. Yo los puedo alinear verticalmente para que se vean bien y para que se vea más estético y los conecto aquí. Simplemente yo podría decir así, yo podría decir el start, automáticamente estoy activando Y1, el cilindro sale, pero cuando lo suelte, él regresa. Sale mientras lo tenga pulsado y regresa. Pero yo lo que quiero es hacer otra cosa. Es cuando yo pulse el start, quede afuera, y cuando pulse el stop, que regrese. Para ello entonces necesito hacer el contacto de autorretención. El contacto de autorretención viene aquí. Y aquí el contacto de autorretención es con K1. Recuerden que estos dos contactos son dos contactos independientes de este componente. Son diferentes, son independientes. Recuerden que un relé puede tener 2, 3, 4 contactos independientes. Entonces ahora la diferencia es la siguiente, que yo pulso el start, se activa y queda activo, yo no estoy haciendo más nada, quedó autorretenido por K1, por uno de sus propios contactos, y aquí tumbo la autorretención con el stop. Entonces sale, se mantiene afuera, regresa, sale, regresa. Bueno, ahora lo que quiero es agregarle al cilindro unos sensores, unos finales de carrera. Quiero que cuando pulse, él salga y cuando toque el final de carrera, regrese automáticamente. Para ello, ¿qué debo hacer? Bueno, hay varias formas. Existe una manera que es agregarle una reglita de distancia
arreglar, aquí está, agregarle esta reglita de distancia, se la puedo agregar aquí al cilindro, bien, y ahí le doy doble clic y le configuro las marcas de los sensores. Otra forma de hacerlo es darle doble clic al cilindro, doble clic, y configurar Actuating Labels. Es exactamente lo mismo que aparece en la reglita. Entonces en Actuating Label, ¿qué va a suceder? Yo le voy a poner unos nombres, el final de carrera A0, lo voy a poner en el inicio, en el milímetro 0 y 0. O sea, al inicio completamente. O le puedo poner un rango entre 0 y 2. Entre el milímetro 0 y el milímetro 2. Puede ser. Y también le puedo poner A1, un final de carrera que esté, por ejemplo, entre el milímetro 98 o entre el milímetro 100 y 100. O sea, que esté al final. O que esté entre el milímetro 98 y el 100. Es como un rango de 2 milímetros, puede ser. O le pueden poner 0, 0 y 100, 100, como ustedes quieran. Entonces ahí aparece. Bien, ahí aparece el rango donde están. Ahora, lo que yo quiero es usar esos componentes para poder involucrarlos dentro del circuito. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a arrastrar un par de contactos que están aquí. Voy a tomar este contacto y voy a tomar este otro contacto. Lo voy a tomar como normalmente abiertos, ¿sí? Y le voy a decir que se llamen A0, switch roll, tipo switch, y le voy a llamar A0. Mire cómo está. Él era normalmente abierto, pero se cierra porque está pulsado. Y el A1, el roll switch A1, toma el valor, toma esta forma. Entonces miren lo que sucede con los finales de carrera cuando sale el cilindro, por lo menos. Cuando sale el cilindro. Entonces, miren la situación. Cuando sale, miren qué pasa cuando sale. ¿Qué va a pasar en A0? A0 se abre. ¿Y qué va a pasar cuando salga completamente el cilindro? A1 se va a cerrar. ¿Y qué va a suceder cuando yo pulse el stop y él regrese? A1 se abre y A0 se va a cerrar. Entonces, esos componentes los puedo utilizar yo aquí. Entonces, yo lo que quiero es lo siguiente. Yo quiero que cuando él salga, inmediatamente el cilindro regrese. Entonces, para ello yo creo que lo que necesito es utilizar este contacto más bien. Un contacto normalmente cerrado de switch de A1. ¿Y qué va a suceder? Quiero que cuando salga, este contacto se abra. Mira, este contacto de A1 se va a abrir. Ahora, ese contacto de A1 se abre y yo lo puedo utilizar aquí. Lo puedo poner aquí. ¿Para qué? Para que automáticamente él desactive K1 y regrese. Entonces lo voy a poner aquí. Ahora miremos el efecto que tiene ese contacto dentro del circuito. Cuando yo pulso, ya no tengo que darle el stop, porque automáticamente A1 cuando sale completamente el cilindro, abre el contacto y desactiva K1. De todas maneras queda la opción de decirle stop cuando él vaya por la mitad de camino. Cuando va por mitad de camino le puedo decir stop. Ahora, no he utilizado este contacto de A0, no lo he utilizado, pero lo voy a utilizar como una condición para que él salga, una condición para que él pueda arrancar. Entonces ahora no solamente voy a utilizar el start como la única condición para que él arranque, sino que también le voy a decir una condición de que el cilindro esté adentro. ¿Quién me dice que el cilindro está adentro? El final de carrera A0. Ya ahí, igual el circuito está funcionando. Ahí está. Le doy play. Sale. Y regresa. Sale. Y automáticamente regresa. Entonces poco a poco vamos agregándole nuevas condiciones.
Ahora lo que quiero es evolucionar hacia otro circuito. ¿Cuál circuito? Uno que involucre un temporizador. Quiero que cuando salga, pase un tiempo y después se regrese. Entonces eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Quiero que cuando sale, ¿a quién toca? Toca a A1. El switch A1. Voy a quitar este switch de aquí y le voy a quitar el nombre. Lo voy a dejar así. Primero que todo, quiero que cuando salga toque a A1 y A1 active un temporizador. Después de un tiempo ese temporizador va a abrir este contacto y el cilindro va a regresar. Entonces voy a abrir un poquito el espacio aquí. Un poco de estética también en los circuitos. Y voy a incorporar el temporizador. Entonces voy a buscar aquí en los relevos el temporizador. El temporizador que generalmente se utiliza es el relé a la conexión. Aquí se conoce en inglés como el relay on delay, el on delay o temporizador a la conexión. Entonces ahí está siempre degenerado, digamos, seteado a 5 segundos. Yo necesito ponerle un nombre, en este caso le voy a poner T1. Ustedes le pueden poner un nombre cualquiera. Y le voy a poner este contacto. Quiere decir que cuando este contacto salga, voy a alinearlo aquí, alinearlo verticalmente. Lo voy a conectar. También le voy a agregar una condición. Le voy a agregar una condición. Le voy a decir, el cilindro va saliendo aquí. Esto significa que cuando el cilindro vaya saliendo es como un contacto de preparación. Cuando el cilindro va saliendo, el cilindro A va saliendo y toca a A1, activa la temporización. ¿Y qué va a suceder cuando pase el tiempo? Cuando pase el tiempo de los 5 segundos va a abrir un contacto como este que se llama T1. Recuerden, miren cómo cambia el contacto. Es un contacto común y corriente, pero cuando le digo que se llama T1 cambia su forma. Ahí está. Y ahora, este circuito que está aquí, ya te va a permitir hacer que el cilindro se quede afuera un tiempo y luego regrese. Le doy play, le digo aquí el start, el cilindro va a salir un tiempo, ahí está temporizando, y después de un tiempo mueve el contacto de T1. O sea, ahí está, sale, cuando sale completamente, pasa el tiempo y después de un tiempo abre el contacto. Entonces ya tengo ese circuito. Yo lo que quiero es, ahora lo que quiero hacer una modificación y es lo siguiente, es que el cilindro salga, temporice, regrese, salga, temporice, regrese en forma indefinida. En forma indefinida hasta cuando yo le pulse stop. Entonces para eso yo necesito hacer lo siguiente, necesito hacerle unas adecuaciones a este circuito. Necesito poner un temporizador para que cuando sale se mantiene afuera y una temporización cuando se mantiene adentro. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a mover esto y voy a hacer lo siguiente. Ya no voy a poner el temporizador aquí, sino que voy a utilizar es como una especie de relevo. Voy a utilizar un relevo para cada cosa que yo voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar un relevo para decir el cilindro salió, se activó la temporización, el cilindro regresó. Entonces voy a utilizar otro relevo aquí que se llame K2. Y K2, recuerden, todo relevo necesita por lo menos una condición de desactivación. Estas son las condiciones de activación de él. Esta es la condición de desactivación. Lo conecto y busco un contacto de autorretención aquí. Siempre vamos a utilizar los contactos de autorretención
y ese contacto tiene que llamarse K2. Todavía no sabemos quién lo tumba, pero yo sé que voy a utilizar el contacto de K2 para temporizar. Entonces puedo tomar un contacto de este y lo puedo pegar aquí. Yo puedo copiar y pegar los elementos. Y ahora yo puedo hacer lo mismo. Sí, he hecho algunas modificaciones del circuito anterior, pero creo que en este momento sirve para hacer lo mismo. Yo puedo pulsar igual. Cuando sale activo K2, K2 activa la temporización y después de la temporización el cilindro regresa. Lo único que es que quedó autorretenido K2, pero porque no hemos definido cuál es el contacto que lo tumba. Vamos a definir a ver quién lo hace. Entonces aquí tengo que buscar más espacio aquí para poner otros elementos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a copiar esta misma estructura, me parece que me sirve. Sacar más espacio aquí, necesito más espacio. Lo puedo mover aquí. Voy a mover aquí esto. Muevo esto. Lo corro para acá un poquito. Esto es simplemente para que se vea estético, no realmente para que funcione, pero como lo estoy explicando, pues es importante que se mantenga, digamos, la estética en esto. Ahora, lo que quiero hacer con esto es hacerle una modificación, copié y pegué, pero lo voy a hacer una modificación. Entonces, ya yo aquí voy a utilizar un relé K3. Ese K3 lo voy a utilizar simplemente ¿para qué? Para identificar que ya se cumplió la temporización. O sea, yo voy a poner aquí T1. O sea, K3 me va a querer decir se cumplió la temporización. Recuerden que la autorretención de K3 es con un mismo K3. Recuerden, siempre que copien algo y lo peguen, hay que modificar los valores de las variables, de los componentes, los nombres. Yo con K3 voy a hacer algunas cosas. Ahora, con K3, también voy a activar otra temporización y voy a activar la temporización 2. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Significa que cuando sale el cilindro y toca A1, va a activar K2. K2 comienza a temporizar. Después de la temporización hace dos cosas. Hace que el cilindro regrese, pero también va a hacer que se active K3. K3, ¿qué va a hacer? Va a activar una temporización. T2. Pero K3 también lo puedo utilizar para tumbar a K2. Aquí K3 también lo puedo utilizar para tumbar a K2. Y aquí podríamos hacer lo siguiente. Cuando se cumpla la temporización 2, esa temporización 2 yo la voy a utilizar es ¿para qué? Para que se repita el ciclo. Para que se repita el ciclo. Entonces yo voy a hacer que todo el ciclo se repita. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer como si cuando se pulsa el temporizador 2, tomé este contacto, pero lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Le voy a poner aquí T2. Y lo pongo aquí en paralelo con el start. Yo diría que aquí. Entonces hasta el momento el circuito ha ido evolucionando. Ahora, lo único que no veo aquí es la señal que tumba a K3, pero vamos a ver cómo se comporta el circuito. Entonces aquí está el start y va a comenzar el circuito, sale, temporiza, regresa,
voy a cambiarle esos tiempos porque tiene mucho tiempo. Ponerle 3. Y miren que ahí básicamente no está funcionando. ¿Por qué? Porque hace falta que a alguien le diga acá que también tumbe a acá 3. Entonces viene lo siguiente. Hay que hacerle una pequeña modificación. Cuando aquí podríamos poner también el contador, el temporizador T2, y miramos cómo funciona. Yo creo que sale, temporiza, regresa, temporiza. Ahí está indefinido el circuito. Está indefinido el circuito. Ahora, ¿quién puede tumbar el circuito? Bueno, no hay forma de tumbarlo. Nada más la única forma es pulsar el stop. Pero el stop en este momento solamente tumbaría acá uno. Debemos de poner un stop. Deberíamos de poner un stop en cada uno de los relevos. Entonces lo voy a poner aquí, lo voy a quitar aquí, lo voy a quitar aquí. Y voy a copiar. Y voy a pegar. Voy a ponerlo aquí. Voy a alinearlos aquí, digamos, horizontalmente. Y ya, en este momento, ya tengo, digamos, un circuito que es intermitente. Sale, temporiza, regresa. Haría falta decir que comience a temporizar, ¿sí? Sería bueno que comenzara a temporizar solamente el temporizador 2 solamente cuando regrese. Entonces le podríamos adicionar este contacto de confirmación. Es decir, solamente comience a temporizar, pero cuando él regrese completamente. Entonces aquí ya lo podemos ver. Ahí sale, temporiza, regresa. Ahí comienza la temporización. Sale otra vez y así sucesivamente hasta cuando yo pulse el stop. Cuando pulse el stop, él va a regresar completamente. Ahora le hace falta una partecita para completar los elementos que vamos a necesitar y es un contador. Yo quiero que simplemente haga 3 ciclos. Para esto le voy a bajar un poquito la temporización para que no se demore tanto. Le voy a poner 2 segundos. 2. Y para ello pues voy entonces a correr esta parte del circuito porque necesito incorporar un contador. Para esta parte del circuito necesito hacer lo siguiente. Necesito incorporar un contador electromecánico. Aquí está por lo menos, relay counter. El relay counter yo lo voy a utilizar aquí. Y también voy a utilizar un pulsador normalmente abierto que me va a servir de reset. Entonces ya aquí no necesito más esto de acá. Puedo ampliar completamente, ajustar para que se vea más grande. Y lo siguiente, entonces primero debo ponerle un nombre que se llame, vamos a ponerle 3 ciclos. Le voy a poner un nombre que se llame cont 1, contador 1 o cont 1, el nombre que ustedes deseen. Este se conecta de esta manera, se conectan aquí a 0 voltios estos 2 puntos de aquí. Y necesito por lo menos una señal, una de las señales cualquiera que se repita una sola vez en el ciclo. Yo puedo utilizar por lo menos T1, puede ser.
Voy a utilizar el contacto de T1, o también podría utilizar otro contacto de otro relevo que se active una sola vez. Y entonces cada vez que se cierre, que se active T1, me indicará que se está cumpliendo un ciclo. Aquí estoy conectando el reset, la señal de reset que va a ser manual. Se está utilizando esto ¿para qué? Para que a la tercera vez que se active el temporizador 1, el relé del contador va a quedar seteado. Y la idea es que cuando esto suceda ya no se pueda repetir más. Para ello entonces yo debo incorporar un contacto normalmente cerrado. Puedo tomar este contacto de aquí, puedo coger uno como esto, lo puedo copiar y pegar, pero cambiándole el nombre. Le cambio el nombre y le pongo cont1. Le pongo cont1. Y así de esa manera lo que va a suceder es que cuando se cumplen los 3 ciclos, este contacto cont1 que va a estar en la primera línea se va a abrir. Entonces voy a quitarlo de aquí. Entonces aquí ya tenemos configurado el contador para que sean 3 ciclos y pusimos el contacto normalmente cerrado del contador aquí en la primera línea, de tal manera que cuando se active se abra y no permita volver a repetir el ciclo. Ahora lo voy a probar para ver cómo funciona. Ustedes pueden observar ahí el uso de los temporizadores. Miren que el contador se va descontando, faltan 2 ciclos. Ahí falta un ciclo. Y ya se cumplieron todos los ciclos. Fíjate que cuando se cumplieron todos los ciclos, pero ST2 trata de comenzar otra vez, a hacer, digamos, repetir el ciclo, pero se topa con que ya este contacto del CON 1 está abierto, ya no permite. De tal manera que si yo lo doy aquí en el Start, no me va a permitir. Lo único que puedo hacer es resetear para volver a comenzar. Entonces, así de esa manera nosotros podemos utilizar los elementos como pulsadores, normalmente abiertos, normalmente cerrados, contactos de los relevos, los temporizadores, los contactos de los temporizadores, los contadores, los contactos de los contadores para poder hacer un circuito eléctrico que me automatice algo. Ahí está automatizado. Yo pulso una sola vez y el circuito solamente va a ser 3 veces, va a salir 3 veces. Hizo 3 piezas, dobló 3 piezas. La única forma es resetear para volver a comenzar. Igual tienes el stop. Con el stop puedes detener el circuito en cualquier momento. Entonces, bueno, esto ha sido con mucho gusto y luego les hago más videos.